Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este espacio académico. El día de hoy, la residente de segundo año del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico del Bosque nos va a presentar hemofilia y otros trastornos hemorrágicos. Muchas gracias. Adelante, Julisay. Doctora, muchas gracias, doctor. Así es, mi nombre es Ulisay Paola Alzate, soy residente de segundo año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Bosque y hoy vamos a hablar sobre hemofilia y algunas nociones de otros trastornos hemorrágicos. Dentro de nuestra agenda de trabajo hablaremos de las generalidades, incluyendo nociones básicas de hemostasia que ya lo hemos visto anteriormente, algo sobre los síndromes hemorrágicos, hablaremos sobre hemofilia, su fisiopatología, sus manifestaciones, su diagnóstico y tratamiento y te dejaremos algunos mensajes para llevar a casa. Recordemos rápidamente que la definición de la hemostasia es el mecanismo que se inicia tras una lesión vascular para impedir la hemorragia, en donde participa la pared del vaso sanguíneo, las plaquetas y los factores de coagulación. Cuando hablamos de hemostasia primaria, pues esta se va a iniciar tras una ruptura del endotelio de los vasos sanguíneos y esto va a permitir que el factor tisular se ponga en contacto con la superficie lesionada y pueda activar al factor 7. Este factor 7 activado va a iniciar una cascada que es limitada y es independiente de los factores 8 y 9, produciendo cantidades moderadas de trombina. Y esta trombina va a ser un componente crucial en todo este proceso porque va a incluir la activación de las plaquetas para que se agreguen y tapen esa superficie subendotelial que está expuesta al colágeno. Esto va a ser facilitado por el factor de von Willebrand. Y esto lo que va a hacer es ralentizar el flujo de sangre y también va a convertir pequeñas cantidades de fibrinógeno unido a las plaquetas en fibrina. Las membranas de los fosfolípidos de estas plaquetas adherentes son la superficie sobre la que se va a anclar la cascada subsiguiente de factores de coagulación, entre los que sí se incluyen el factor 8 y el factor 9, y va a facilitar la amplificación y la posterior propagación de la producción de trombina. En cuanto a la hemostasia secundaria, esta va a consistir ya en la formación del coágulo secundario o definitivo con la conformación de una malla de fibrina para darle estabilidad. Los factores de la coagulación van en el plasma en forma de decimógenos y se van a activar mediante hidrólisis. Esto los va a convertir en proteasas de serina que van activando a otros factores, primero sobre la membrana endotelial y luego sobre la membrana plaquetaria. Durante la hemostasia secundaria podemos hablar de tres fases. Durante la fase de inicio, el factor tisular va a iniciar la coagulación y se van a formar microdosis de trombina que van a activar a más plaquetas y a los factores 5, 8, 11 y 13. Posteriormente, en la fase de amplificación, la trombina formada va a activar a los factores 11, 8 y 5 y estos van a funcionar como cofactores que van a estimular a su vez mayor formación de trombina. Y esto va a acelerar la activación de plaquetas y va a favorecer la unión de los factores de coagulación a estas plaquetas. Y ya en la fase de propagación se van a producir macrodosis de trombina que van a inducir la formación de fibrina para hacer una malla que va a estabilizar el coágulo gracias al factor 13 activado. Cuando hablamos del paciente crítico, tenemos que recordar que siempre hay características especiales que ellos tienen y dentro de estas es que la alteración del equilibrio normal en la hemostasia va a ocurrir frecuentemente durante las enfermedades de estos pacientes y puede resultar en un fenotipo que puede ser bien de trombosis o también de formación insuficiente de coágulo y por consiguiente va a presentar sangrados. La inflamación, la coagulación y la respuesta inmunitaria van a estar interconectadas en varios puntos. Las interacciones de las células endoteliales en los leucocitos son muy importantes en las respuestas inmunitarias adaptativas y también en la modulación de la respuesta inmunitaria innata a través de varios receptores tipo Toll-like. La inflamación, por su lado, ya sea inducida por infección o por causas no infecciosas, van a tener el potencial de resultar en la activación de la coagulación que va a conducir a una desregulación de la hemostasia. Durante la sepsis, la expresión del factor tisular va a aumentar como respuesta a la endotoxina y otros eventos asociados o que también pueden ser iniciados por patógenos. Y esto va a producir una mayor secreción de citoquinas
que estas generalmente son citoquinas proinflamatorias y van a activar la coagulación que conduce también a una mayor generación de trombina, y esto va a dar como resultado una regulación positiva de la coagulación y la inflamación a través de la activación plaquetaria y de la inducción de proteínas, tanto procoagulantes como anticoagulantes. Simultáneamente a esto, también vamos a tener la activación de la coagulación en la que van a ocurrir dos mecanismos cruciales durante la sepsis. Uno es la depresión de los sistemas anticoagulantes naturales que van a involucrar la antitrombina y la proteína C. Y el otro es la inhibición de la fibrinolisis a través de la producción del inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 y también del inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina. En presencia del síndrome inflamatorio sistémico y de la activación de la coagulación, se va a producir una CID en el contexto de los pacientes que va a dar lugar a resultados clínicos catastróficos muchas veces en nuestros pacientes. Sin embargo, no voy a ahondar en este tema porque lo veremos más adelante. En cuanto a los síndromes hemorrágicos, vamos a poder clasificar como 4 grandes grupos, dentro de los que tenemos los síndromes trombocitopénicos trombocitopáticos, el síndrome vasculopático, el síndrome mixto y el síndrome coagulopático. Dentro del síndrome trombocitopénico trombocitopático, también vamos a ver que podemos subdividirlos en aquellos cuya alteración de las plaquetas está dada por una cantidad insuficiente de las mismas, o sea trombocitopenia, o por un defecto en su función, o sea trombocitopatía. Dentro de los defectos de la función de plaquetaria, también vamos a ver que hay varios mecanismos, como por ejemplo la normalidad de membranas, los defectos de liberación, o incluso las trombopatías por gigantismo o por alteración en la conformación plaquetaria. Aquí les dejo una lista para que siempre lo tengamos ahí en cuenta cuando estemos enfrentados a nuestros pacientes. En cuanto a la trombocitopenia en el paciente crítico, pues dentro de todas las anteriores, vale la pena mencionarla porque hay muchas causas de trombocitopenia en los pacientes que están críticamente enfermos. Aquí en este cuadro podemos encontrar los diagnósticos más frecuentemente reconocidos en los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos y que van a cursar con trombocitopenia, siendo la sepsis un claro factor de riesgo de trombocitopenia en pacientes en estado crítico, y pues también la gravedad de la sepsis se va a correlacionar directamente con la disminución del recuento de plaquetas, y esto se va a asociar a una producción alterada de las plaquetas, también a un aumento en su consumo o de su destrucción e incluso al secuestro de las mismas en el vaso. Dentro de otras patologías tenemos pues también los pacientes con CID, en el cual el recuento de plaquetas es invariablemente bajo y va a disminuir rápidamente, y esta condición puede complicar una variedad de procesos y de enfermedades subyacentes, lo que vamos a ver más adelante en otra charla. También están las microangiopatías trombóticas, que estas van a abarcar síndromes como por ejemplo la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, la microangiopatía inducida por quimioterapia, entre otras. Y también tienen como características común que hay un daño endotelial que va a provocar una adhesión y una agregación plaquetaria mucho mayor, y van a producir trombocitopenia, fragmentación mecánica de los glóbulos rojos, lo que se va a asociar a anemia hemolítica y obstrucción de la microvasculatura. A esta entidad también se va a dedicar una revisión próximamente. La trombocitopenia inducida por heparina es causada por un anticuerpo inducido por la heparina que se va a unir al complejo heparina factor plaquetario 4. Este está presente en la superficie de las plaquetas, y esto puede resultar en una activación plaquetaria masiva seguida de una trombocitopenia de consumo y trombosis arterial y venosa. Y pues también tenemos la trombocitopenia inducida por fármacos, que esta es otra causa frecuente de trombocitopenia en la UCI y puede ser causada por mielosupresión inducida por muchos fármacos, como por ejemplo los agentes citostáticos o por mecanismos inmunitarios también. Dentro del síndrome vasculopático tenemos que recordar que estas se caracteriza por alteración de los vasos sanguíneos y se va a dar por un proceso inflamatorio que se puede manifestar como pequeñas pápulas eritematosas que no se van a desvanecer a la presión y van a afectar generalmente extremidades y pueden o no relacionarse con dolor. Por ejemplo, la púrpura anafiláctica, la Henderson-Lane o las vasculitis autoinmunes. El síndrome mixto
como su nombre lo indica, va a tener diversas manifestaciones clínicas en las que podemos tener alteraciones de las plaquetas o alteraciones de los factores de coagulación. Y vamos a ver que sus manifestaciones se van a dar desde hemorragias en piel y mucosas, como también hemorragias importantes en tracto digestivo y vías urinarias, como por ejemplo la CID o las enfermedades hepáticas. Y en cuanto a los síndromes coagulopáticos, pueden darse por deficiencia o defectos en la proteína o alteración en los factores de coagulación. Y dentro de estos tenemos el síndrome de von Willebrand, la hemofilia A y la hemofilia B. Cuando hablamos del síndrome de von Willebrand, este es un trastorno autosómico, pero que algunos pacientes pueden mostrar una herencia recesiva clásica, mientras que otros pueden mostrar una herencia dominante. La forma más común de este trastorno es la tipo 1 y tiene una penetrancia y síntomas muy variables, incluso dentro de una misma familia afectada. Los estudios han demostrado que este puede ocurrir entre el 1 y el 2% de la población general y su prevalencia es similar tanto en hombres como en mujeres, pero el diagnóstico va a ser más común en mujeres adolescentes y adultas debido a que frecuentemente van a cursar con menorragia como una de sus complicaciones. En cuanto a su clasificación, tenemos como 3 grandes tipos. El tipo 1 se caracteriza por una deficiencia parcial del factor, mientras que el tipo 3 por una ausencia total del mismo. Por su parte, el tipo 2 se va a subdividir en varios subgrupos según el porcentaje de funcionalidad de este factor. El factor de von Willebrand es una glicoproteína multimérica que se va a sintetizar en megacariocitos y células endoteliales y se va a almacenar en gránulas de almacenamiento celular específicos dentro de las células endoteliales y también en los gránulos alfas de las plaquetas. Entonces, cuando se produce una lesión de la pared celular endotelial en el vaso sanguíneo, las concentraciones locales de este factor van a aumentar por interacción de este con los componentes de la matriz subendotelial, como por ejemplo el colágeno. Cuando el factor de von Willebrand se une al colágeno, va a cambiar su conformación y esto le va a permitir unirse al receptor del complejo de glicoproteína 1B95 y esto va a resultar en la adherencia de las plaquetas circulantes al sitio del endotelio que está dañado. Entonces aquí el factor de von Willebrand va a ser capaz de interactuar también con el GP1B3A en las plaquetas y esta acción va a ser promovida también por la tensión de cizallamiento. Y una vez que el factor hace que las plaquetas se adhieran, estas se van a activar y esto va a provocar el reclutamiento de plaquetas adicionales. A esto es a lo que denominamos agregación plaquetaria y va a resultar finalmente en la formación de un tapón de plaquetas. Cuando hay ausencia del factor de von Willebrand o su estructura es anormal, las plaquetas van a estar mal dirigidas hacia el sitio del daño de las células endoteliales y esto va a resultar en una hemostasia ineficiente. Este factor también va a servir como una proteína transportadora del factor 8 plasmático y es necesario para la recuperación normal y la supervivencia del factor 8 y por ende, cuando hay ausencia de esto, se va también a producir una deficiencia secundaria del factor 8 plasmático como resultado de una eliminación acelerada de este, a diferencia de lo que pasa en la hemofilia que veremos más adelante. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son principalmente epistaxis, equimosis, menorragias y hemorragias posoperatorias. Y como este generalmente suele ser una entidad más leve, las manifestaciones iniciales pueden ser un sangrado después de cirugía. Y pues en estos pacientes es raro encontrar sangrados mayores como por ejemplo hemartrosis, a menos que sea pues un paciente con enfermedad grave. Para su diagnóstico es necesario recordar que no se puede descartar solamente por tener un PTT o un tiempo de sangría o una función plaquetaria normal, por lo que se van a requerir pruebas específicas para cuantificar los niveles del factor y evaluar su función y estructura, pues como por ejemplo el antígeno del factor de von Willebrand, ensayos de unión al colágeno o secuenciación de genes. Y en cuanto al tratamiento, es importante tratar de tener un diagnóstico y una clasificación exacta de cuál es la alteración a la que nos estamos enfrentando para poder brindar el mejor tratamiento. La desmopresina es uno de los pilares del tratamiento de esta enfermedad y lo que hace es que induce la liberación del factor de von Willebrand desde los sitios de almacenamiento endotelial hacia el plasma de los pacientes que tienen una estructura normal de factor de von Willebrand, pero cuya concentración está reducida.
Generalmente pues las dosis pueden variar según la vía de administración y la vía de administración más típica es la endovenosa o la intranasal. También puede emplearse productos que contienen factor de von Willebrand y factor 8 para pacientes que serán sometidos a cirugía mayor o que presentan sangrados grandes, pero generalmente son tratamientos que son específicos en ciertos pacientes. Para pasar entonces a la hemofilia, la definimos como una enfermedad de origen genético que tiene un carácter recesivo, es ligada al cromosoma X, en donde hay diferentes mutaciones en los genes que codifican para los factores, bien sea 8 o factor 9. Y pues esto es lo que va a determinar que sea hemofilia A o hemofilia B, respectivamente. Esto va a producir un déficit cuantitativo o también puede producir un déficit funcional de los mismos. Y es importante recordar que este patrón hereditario se va a observar hasta el 70% de los pacientes, pero hasta un 30% de pacientes puede producir una mutación de novo que posteriormente puede ser transmitida de forma hereditaria. Las manifestaciones hemorrágicas suelen darse casi de manera exclusiva en individuos del sexo masculino, pero las mujeres también pueden manifestar la enfermedad en casos excepcionales y estos generalmente son asociados a fenómenos de inactivación desfavorable del cromosoma X, como por ejemplo cuando es concomitante con un síndrome de Turner. Rápidamente su epidemiología, hablamos de que la hemofilia tipo A pues representa el 80% de los casos a nivel mundial, con una prevalencia de 1 en 5.000 varones nacidos vivos, y en Colombia para el 2020 había un reporte de 2.530 casos activos, mientras que para la hemofilia B hablamos de 1 en 30.000 nacidos vivos y en Colombia un reporte de 455 casos. Esta es una enfermedad rara que es considerada una enfermedad huérfana por su baja prevalencia y pues también de alto costo en nuestro país. En cuanto a la fisiopatología de la hemofilia, pues recordar que el factor 8 y el factor 9 van a contribuir a una cascada compleja de proteínas de coagulación que van a culminar en la formación de un coágulo de fibrina en un sitio específico donde hay un daño. Entonces, la lesión de los vasos sanguíneos, cuando se produce por cualquier mecanismo, va a permitir el contacto del factor tisular con el factor 7 activado circulante y esto va a generar una producción temprana de trombina. Cuando la trombina recluta complejos enzimáticos adicionales para amplificar el estallido de trombina y en última instancia mejorar la fuerza del coágulo, si hay una deficiencia de factor 8 o de factor 9, va a tener como resultado una producción insuficiente de trombina en la cascada de la coagulación y este estallido de trombina va a ser inadecuado, por lo tanto se va a comprometer la capacidad de formar un coágulo de fibrina en el punto en el que se está necesitando y esto va a resultar en una tendencia al sangrado. Cuando hablamos de la hemofilia A, recordamos que pues, el gen del factor 8 es un gen de 26 exones que está ubicado en el extremo telomérico del cromosoma X. Este es un defecto genético que es individual y es más comúnmente causa de hemofilia grave. Y pues también hay pacientes en los que puede tener unos casos un poco más leves que están asociados más a una inversión del intrón 22 en este gen. Casos de hemofilia van a darse por mutaciones en sentido erróneo y pues menos frecuentemente por deleción en los genes. Y pues un poquito de su fisiopatología específica. El factor 8 es una coenzima que es fundamental para la generación del factor 10 activado y posteriormente de la trombina. Por lo tanto, el factor 8 es fundamental para la propagación en una respuesta hemostática. Si este se une al factor de von Willebrand, el cual tiene la capacidad de estabilizar al factor 8, le permite unirse a la matriz subendotelial y mediar en la adhesión plaquetaria. Este factor 8 también va a estabilizar los multímeros del factor de von Willebrand al separarse de este y convertirse en factor 8 activado, y de esta forma se vuelve más susceptible a la degradación por las metaloproteasas ADAM13 y por lo tanto ya en ausencia del factor 8 pues no se va a poder completar la fase de amplificación y por esto es que no hay una agregación plaquetaria adecuada.
Mientras que para la hemofilia tipo B, pues específicamente el factor 9 de la coagulación, que también es conocido como factor de Christmas, es una proteína esencial que es codificada por un gen que se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma X, en la región En cuanto a su diagnóstico, pues podemos tener un enfoque en el que hay tres escenarios principales que nos pueden conducir al diagnóstico de hemofilia. El primero es la historia familiar positiva, cuando hay uno o más familiares con diagnóstico de hemofilia. También cuando hay un diagnóstico temprano en los pacientes que tienen estos familiares, para poder identificar a los hombres enfermos y a las mujeres portadoras, y esto nos va a hacer posible identificar posibles portadores obligados. El factor 8 y el factor 9 generalmente solo están disminuidos en un 30% de su funcionalidad, y el diagnóstico molecular generalmente se vaya a dar por la alteración específica de estos factores. Otro de los escenarios que nos pueden hacer sospechar que presenta una hemofilia es la tendencia al sangrado, y pues hay que recordar que los neonatos rara vez presentan sangrados severos, pero que pueden cursar con hemorragia intracraneana hasta en un 3 a un 10% de los pacientes. Los partos instrumentados o la labor prolongada de parto pueden ser un desencadenante de esta, y los pacientes con hemofilia que es severa o moderada generalmente forman hematomas antes de los 8 o 10 meses de edad. Y la presencia de hematomas musculares entonces ya nos debe dar una señal de indicación de hacer los test para confirmar la enfermedad. Y los pacientes con hemofilia leve puede que no presenten síntomas hasta que ya lleguen a la edad adulta. Y ya cuando tenemos el hallazgo de test de coagulación anormal, entonces aquí hablamos de que el diagnóstico de hemofilia ya se puede realizar durante la investigación de hallazgos incidentales, como prueba dentro de los pacientes que tengan pruebas de coagulación anormales que se hayan tomado por cualquier otra razón. Y en estos pacientes se debe realizar ya test específicos para medir los factores, no solamente la deficiencia de los factores 8 y 9, sino también de los factores 12 y 11. En cuanto a las manifestaciones, para el diagnóstico, las manifestaciones hemorrágicas nos pueden dar un enfoque inicial cuando estas no tienen una causa aparente o un origen traumático que las justifique, y que tengan sangrados prolongados después de procedimientos quirúrgicos que no sean tan severos en la lesión que produzcan. Esto se va a valorar el sistema hemostático con pruebas de tamización que se pueden encontrar como pruebas de hemograma con frotis. Esto va a permitir determinar el tamaño y el número de los eritrocitos y las plaquetas, los tiempos de coagulación y el fibrinógeno. Hay que recordar que el déficit de factor 8 y el factor 9 va a producir una prolongación del PTT activado, con un tiempo de protrombina que va a ser normal y una función y a veces recuentos plaquetarios normales. Entonces, ante estos hallazgos, pues generalmente se toman ya los niveles específicos de cada factor. Y para esto tenemos varios test de confirmación de laboratorio que pueden incluir las mezclas de sangre con plasma normal para descartar una posible actividad inhibitoria de los anticuerpos, como por ejemplo en el caso de los anticoagulantes lúpicos, que pueden alterar estas mediciones. Y posterior a la realización de estos, pues ya se puede hacer las mediciones específicas de los factores de coagulación involucrados, específicamente 8 y 9. También tenemos lo que es el test cromogénico, que se basa en la medición de la cantidad de factor 10 activado, y va a generar en el plasma este va a ser proporcional al nivel del factor 8 al nivel 9 funcional. Va a generar concentraciones de factor 10 activado que van a ser cuantificadas utilizando un sustrato cromogénico específico, y pues la intensidad del color que se genera es lo que nos va a hablar de qué tanto factor 10 activado se está generando, y pues esto va a ser traspolable a la actividad de los factores comprometidos.
Tenemos también el test de un tiempo que se va a basar en la prueba de PTT activado y se va a hacer el cálculo de los niveles residuales de factor 8 o de factor 9, comparando el PTT activado medido en el plasma, pues en el plasma de prueba, con el que está deficiente en ese momento. Y pues se va a reportar como diluciones estándar. Y finalmente está el análisis genético, que este nos va a permitir identificar la mutación causante de la enfermedad y se va a llevar a cabo de forma rutinaria en casos graves y en hemofilia moderada, pero generalmente no se realiza con frecuencia en hemofilia leve, pues por varias razones, y entre ellas es que pues los costos y el acceso a veces pueden ser mucho más complicados. Y el diagnóstico confirmatorio para hemofilia es con un nivel de actividad del factor 8 que sea menor al 40%, o si el nivel de actividad del factor 8 es mayor al 40%, entonces requerimos la identificación de una variante patogénica del gen 8. Y también se debe documentar un antígeno de von Willebrand que sea normal. Para la hemofilia B, la confirmación está basada en un nivel de actividad del factor 9 menor al 40%, y si es mayor, pues se requiere una variante patogénica del gen F9. Y pues hay que recordar que en los recién nacidos esto generalmente tiene un rasgo normalmente bajo, entonces no sería una prueba muy fidedigna en estos pacientes. Y finalmente, pues el fenotipo de laboratorio va a estar relacionado con el fenotipo hemorrágico, es decir, que el paciente va a tener mayor tendencia hemorrágica cuanto más grave sea la deficiencia de la actividad específica de su factor. En cuanto a la prevención, es importante que tengamos en cuenta que hay que hacer educación y consejo genético y también manejo de profilaxis, que finalmente es el punto clave del tratamiento actual de la hemofilia. Dado que la hemofilia es una enfermedad que es rara y que se liga al cromosoma X, como lo mencionamos, entonces generalmente lo que hacemos es un cribado en los pacientes y en los familiares que tengan varones comprometidos, y a la madre se hace ese cribado para hacer como un caso índice y se puede hacer consejería genética a partir de estos resultados y de la identificación de mujeres portadoras. Y las mujeres portadoras pues deben ser educadas sobre la probabilidad de que pueden tener un hijo hemofílico, y pues conocer realmente cuáles son las condiciones en las que pues el compromiso que estos pacientes pueden tener más adelante. En cuanto a la profilaxis, pues ahora la infusión de concentrados de factor es el estándar de atención para los pacientes adultos, pero también para los pacientes pediátricos con hemofilia y hemofilia B grave. Y esto pues se va a dar básicamente en un paciente que tenga fenotipo de hemorragia que sea clínicamente grave, a pesar de que haya una deficiencia moderada o leve. También pueden tener hemorragias graves que puedan requerir infusión de estos factores. Y todo esto pues se va a dar por básicamente la clínica del paciente y cómo vamos a abordarlo en su seguimiento. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de elección actualmente se basa en el reemplazo profiláctico de los factores deficientes por factores recombinantes exógenos que están caracterizados porque tienen una vida media más larga, y su perfil de seguridad pues es bastante bueno contra patógenos emergentes, y la eficacia sigue siendo muy buena, lo cual ha permitido que los pacientes lleven una vida normal y que puedan reanudar muchas de sus actividades. Sin embargo, los inconvenientes que este tratamiento pueden tener incluyen que tiene una alta frecuencia de administración, y la vía de administración también no es cómoda, y también que se pueden presentar el desarrollo de inhibidores hasta en un 30% de los pacientes contra estos factores de coagulación que estamos infundiendo, que es una de las principales complicaciones. La profilaxis primaria sigue siendo la mejor opción terapéutica, pero el costo puede ser un limitante para su uso en los países de recursos limitados, y en este contexto puede ser usada más como una terapia a requerimiento que una terapia profiláctica. Y pues también hay posibilidad de que se utilice como profilaxis reduciendo los intervalos de aplicación o reduciendo las dosis que se entregan de ese producto.
Para esto se ha mostrado que hay una correlación que es significativa entre la tasa de hemorragia articular y el tiempo durante el cual los niveles de factor van a permanecer por debajo de una unidad internacional por decilitro o por encima de este, viéndose que cuando se encuentran por encima por mayor tiempo, los pacientes tienen menos sangrados y menos complicaciones. Y el sangrado en diferentes sitios va a requerir diferentes dosis de terapia de reemplazo y esto está basado en las probabilidades de daño y el tiempo requerido para resolver ese sangrado. Por lo tanto, aquí les dejo un cuadro en el que habla la Federación Mundial de Hemofilia, que propone una guía de administración de factor 8 básicamente, en la cual debe ajustarse según la necesidad y la respuesta del paciente. Una parte que quiero hacer y es el manejo de los trastornos de coagulación en los pacientes críticos. Y es que aquí es importante señalar que venimos trabajando los trastornos de la coagulación que son congénitos, pero hay que recordar que en los pacientes críticos nos vemos enfrentados no solo a trastornos hereditarios de la coagulación, sino que también hay muchas patologías de estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo que pueden desencadenar trastornos adquiridos de la coagulación y por lo tanto el tratamiento de estos trastornos adquiridos de la coagulación va a ser muy relevantes para dirigir el tratamiento específicamente a la resolución de la condición subyacente que está produciendo esta coagulopatía, pero además generalmente van a requerir medidas de apoyo adicionales para corregir los defectos de la coagulación de forma aguda. La mayoría de las guías van a recomendar una transfusión de plaquetas en pacientes con un recuento de plaquetas que sean menores a 30.000 e incluso a 50.000 en presencia de pacientes con alto riesgo de sangrado o pacientes que tengan sangrado activo. Y también se hace la recomendación generalmente de transfundir estas plaquetas a pacientes con recuentos menores de 10.000 independientemente de la presencia o no de sangrado. Esta transfusión de plaquetas va a ser eficaz en pacientes con trombocitopenia que sea debida a producción alterada de plaquetas o por un aumento del consumo. Pero en los trastornos que cursan con una destrucción de plaquetas no van a ser tan eficientes, por lo que se van a requerir otras alternativas, dentro de las cuales podemos contar con las terapias de esteroides, la administración de inmunoglobulina o incluso pacientes que pueden llegar a requerir esplenectomía. En cuanto al plasma fresco congelado, pues hay que recordar que este contiene todos los factores de coagulación que puede usarse para reponer las deficiencias de estos. La mayoría de las guías indican que solo deben transfundirse en caso de sangrado o si existe un alto riesgo de que este se presente. Y también tenemos concentrados de complejos como protrombina, que contienen factores de coagulación dependientes de vitamina K y que por lo tanto se pueden usar si se requiere la reversión inmediata de tratamiento con antagonistas de vitamina K como causa de los sangrados en un paciente en un momento dado. El factor 7A activado recombinante, este es un agente que es un prohemostático y ya actualmente está siendo cada vez más utilizado en el tratamiento de pacientes con hemofilia y en el paciente con anticuerpos inhibidores contra el factor 8, el factor 9 exógeno, y generalmente está indicado en los pacientes que ya presentan hemorragias que son importantes y que no han respondido a otros tratamientos. Rápidamente quiero mencionarles dos artículos que encontré en el cual se habla de las innovaciones actuales para la terapia de hemofilia. En este artículo que está hecho por Croteau y compañía, encontramos que hablan de varios tipos de terapias emergentes, dentro de las cuales se incluyen los concentrados de factor de cada uno de los deficientes con una vida media extendida, y esto lo que está haciendo es que se encamine a mantener una actividad de un factor exógeno que se ha infundido durante más tiempo, una vida media más larga, y esto va a permitir ampliar también los intervalos de administración y disminuir pues la dificultad para el acceso que tenemos de los pacientes a la adecuada reposición de estos factores. Otras terapias que se proponen son las terapias sustitutivas como el emicizumab.
y otros anticuerpos bioespecíficos que estos van a sustituir la función del factor 8 activado y son muy prometedores en este momento, pero se están haciendo los estudios para poder evaluar no solamente la eficacia, sino también la seguridad. Y finalmente tenemos transferencia y edición de genes mediante el uso de vectores virales y de productos biológicos, y esto se propone como una terapia única para la corrección del defecto y para promover la producción endógena de los factores deficientes, y tienen como objetivo reducir los desafíos del tratamiento actual de la hemofilia y podrían reducir la frecuencia del tratamiento y la necesidad de administración intravenosa. Y justo en este último punto también quiero traerles esta revisión de terapia génica en hemofilia que está hecha por Carlos Rodríguez Marchán y compañía, en el que habla de que se está trabajando enfáticamente en estrategias de terapias avanzadas como terapia génica in vivo, donde los vectores virales adenoasociados o vectores lentivirales pueden transportar un gen terapéutico y son administrados sistemáticamente a los pacientes. Esto permitiría que el paciente pueda corregir el defecto a nivel genético y por lo tanto comience a hacer una producción endógena del factor. También se está estudiando la terapia celular que utiliza células madre o células ya diferenciadas para corregir una deficiencia de la función fisiológica del paciente, y otras alternativas también es corregir los genes defectuosos responsables de la enfermedad, y para esto hay varias herramientas de edición de genes disponibles que se están trabajando. Sin embargo, hasta el momento pueden estar asociados todas estas terapias a una mayor incidencia de eventos adversos que son derivados principalmente en estos casos del vector de transferencia viral utilizado, o de que hay un error en la transcripción genética, o que incluso la inmunogenicidad y la hepatotoxicidad que se pueda producir puedan ser unos problemas severos que se deriven de estas terapias, y por lo tanto el camino que tenemos por recorrer aún es largo antes de que podamos ver estas terapias como una potencial terapia recurrente. Y finalmente, para llevar a casa, les quiero como concluir que los trastornos hemorrágicos van a representar entidades de alto riesgo por sí solas, pero cuando están en condiciones de pacientes con patología clínica pueden aumentar mucho más significativamente su morbimortalidad. En cuanto a la hemofilia, hay que recordar que es una enfermedad que es rara, pero es grave y que requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno y adecuado para prevenir las complicaciones graves, haciendo fundamental conocer su fisiopatología, tener un diagnóstico y tratamiento para proporcionar una atención de calidad a los pacientes. Y que el tratamiento de la hemofilia ha evolucionado significativamente en las últimas décadas con la introducción de nuevas terapias de reemplazo de factor y otras opciones de tratamiento innovadoras, pero que aún están requiriendo mejoras. Por lo tanto, conocer el tratamiento tanto de hemofilia como de otros trastornos hemorrágicos congénitos o adquiridos es fundamental para el correcto manejo de los pacientes críticos que puedan presentarlos. Recordar que un diagnóstico oportuno y un tratamiento correcto puede ser igual a menores complicaciones y mayor calidad de vida para nuestros pacientes. Y hay que recordar que los pacientes que no tienen trastornos congénitos pueden desarrollarlos durante una etapa de enfermedad crítica. Entonces, aquí les dejo una interrogante. ¿Se debe a gatillos, epigenética? ¿Qué factores pueden estarse asociando con esto? Muchísimas gracias.